La nueva Vitamin Water Zero Sugar Pineapple Passion Fruit está llena de vitaminas, así como la cantidad de pez en esa oración. Llena como tu bolso, ese que le quitaste a tu ex. O como ese apartamento costoso. O el tráfico en hora pico. Más pico que nunca. Llena como tu agenda. 3 compromisos a las 5. ¡Obvio! Toma una Vitamin Water. ¿Ya te dije que está llena de vitaminas? En el corazón del Pirineo catalán se encuentra Tor, un pueblo detenido en el tiempo, 13 casas, un valle aislado, un acceso difícil y un pasado marcado por el frío, el contrabando y la lucha por la supervivencia. Allí hace más de un siglo, los vecinos firmaron un pacto para proteger su montaña, la misma que marcaba la frontera con Andorra, y garantizar que siguiera siendo comunal. Un pacto tan duro como la vida en aquel lugar. Quien dejara su casa sin fuego perdería sus derechos. Pero las dificultades del aislamiento, la posguerra y las tensiones familiares fueron quebrando esa unión. La rivalidad entre dos linajes, los Sansa y los Palanca, se hizo cada vez más feroz. En los años 40 los maquis cruzaron el valle y quemaron algunas de las casas en un enfrentamiento con la Guardia Civil. Algunos vecinos tuvieron que emigrar y perdieron sus derechos. Los Sansa se quedaron, reconstruyeron y reforzaron su poder. Décadas después, la aparición de intereses inmobiliarios y la figura del agente andorrano Rubén Castañer reavivaron el conflicto. En 1980, la tensión explotó. 2 trabajadores de Palanca fueron asesinados por hombres de Castañer. Y desde entonces el pueblo vivió entre amenazas, armas escondidas y un miedo latente. Finalmente, en 1995, el último gran golpe, Josep Montaner Sansa, el hombre que un juez acababa de declarar dueño único de la montaña de Tor, apareció muerto en su casa, con un cable alrededor del cuello. El cuerpo había sido arrastrado, desde el patio hasta el interior del hogar, y sin señales de lucha. Un crimen sin resolver que selló con sangre la leyenda negra de este lugar. Atención delirantes, lo que vais a escuchar no es ficción, aunque quizás desearás que lo sea. Soy Macarena Naranjo Agraz y aquí, en Crónica Delirio, exploramos los misterios reales que la historia intenta olvidar. Desapariciones sin rastro, crímenes imposibles, sectas ocultas y delirios humanos que dejaron huella. Ponte cómodo, pero no demasiado. Comenzamos. Bienvenidos delirantes. Hoy continuamos la historia de la montaña de Tor. Tierras, rencillas, intereses ocultos y un asesinato sin justicia. Los crímenes de Tor. 13 casas, 3 muertos y un misterio sin resolver. Parte 2. Recuerda que si te gusta mi trabajo, debes suscribirte en tu plataforma de audio favorita y dar a la campanita para acompañarme cada viernes en la crónica de un nuevo delirio. ¿Quién se atrevió a matar al hombre más poderoso de Tor justo después de que la justicia le entregase la montaña? ¿Fue un ajuste de cuentas entre vecinos? ¿Un golpe desesperado por recuperar un pedazo de tierra? ¿O alguien de fuera con intereses económicos mucho mayores decidió que Sansa estorbaba? En esta nueva crónica vamos a explorar todas las teorías,
las que parecen plausibles, las que se alimentaron de rumores y las que rozan lo increíble, porque el asesinato de Josep Montaner es mucho más que un crimen sin resolver. Es la consecuencia de décadas de odio, poder y secretos guardados en la alta montaña. En esta historia sin resolver hay acusaciones cruzadas, sospechosos y hasta encarcelados. ¿Recordáis a nuestro protagonista? Josep Montaner Sansa, conocido como Sansa, Montaner, Josep o simplemente el Rubio. Era una figura clave en Thor. Aislado, astuto, acostumbrado a la dureza de la montaña, se había convertido en el propietario único de Thor, tras décadas de juicios y conflictos vecinales. Pero aquel triunfo legal obtenido en 1995 también lo dejó solo en un territorio cargado de rencores y viejas heridas. El verano de ese mismo año marcó el final de su historia. Pocos días después de ser reconocido como único dueño de la montaña, su cadáver fue hallado en su casa. Era 30 de julio. Le encontraron con un cable al cuello y signos de haber sido arrastrado. No había señales claras de lucha, pero sí detalles que desconcertaron a los investigadores. El cuerpo tapado parcialmente con una sábana y una escena que parecía manipulada. Hoy introducimos una nueva variable. En la casa de Sansa se encontró una carta manuscrita. El entierro se celebró el 1 de agosto, con un silencio denso entre vecinos y forasteros. Nadie decía nada, pero todos sabían que aquel asesinato no era un simple crimen, era el resultado de décadas de tensiones. Cuando la Guardia Civil empezó a investigar el crimen de Josep Montaner, todas las miradas se dirigieron primero al pueblo. Thor era un lugar donde los enemigos no se olvidaban y donde cada gesto se interpretaba como un desafío. Y si alguien acumulaba rencores, ese era Sansa. En las primeras pesquisas, la Guardia Civil interrogó solo a una habitante de Thor, Pili. El resto, las otras 7 personas, eran miembros del llamado grupo de los hippies. Recordar que eran este grupo de personas a los que Sansa les había dejado vivir en su terreno. ¿Y qué sabemos sobre el tema del contrabando? En este sentido, Thor no era solo un pueblo aislado. Durante décadas, las montañas fueron un corredor de contrabando entre España y Andorra. Por allí hacían de sus fechorías más de 30 bandas, desde pequeños contrabandistas de tabaco y productos electrónicos, hasta grupos que movían armas y drogas. Cruzaban aquellos caminos de alta montaña. 2 rutas principales atravesaban las tierras de Sansa y de su eterno enemigo, Palanca, y cada uno cobraba peajes ilegales por permitirle el paso a los contrabandistas. Los contrabandistas profesionales pagaban, los ocasionales a veces se resistían y las disputas podían escalar muy rápido. En el reportaje de Carles Porta, los hippies confiesan que ellos también a veces cobraban en especias sin que Sansa lo supiera, porque pasasen los contrabandistas por su territorio. Algunos de los testigos que aparecen en este reportaje
definen Thor como un Far West, como el lejano oeste, como una tierra sin ley. Josep Montaner Sansa tenía un hombre clave para todos estos negocios. Miguel Aguilera Asensio. Él era un exlegionario, duro y violento, que hacía de guardaespaldas y de cobrador. Aguilera imponía respeto con su carácter y su pasado militar. Él mismo presumía de haber matado dentro y fuera de sus trabajos. De ideología ultraderechista, poco amigo del espíritu hippie, era temido incluso por su hermano, Alex, un hippie del pueblo, que recaló en tierras de Sansa y que cuando se enteró del asesinato de este, dijo delante del resto de testigos: «Al final lo ha hecho», en referencia a su hermano Miguel. Miguel Aguilera Asensio fue el primer sospechoso. Fue citado a declarar y se presentó voluntariamente, dando una versión bastante creíble. Miguel Aguilera reconoce que estaba enfadado con Montaner porque éste le había echado de casa después de una discusión. Se habían peleado porque Montaner se había dado cuenta de que Miguel Aguilera le engañaba con negocios turbios. Una noche volvió a casa de Sansa a recoger sus cosas. Un vecino de Thor le dijo que Sansa no estaba en casa. Miguel Aguilera entró, se bebió una botella de ponche y se fumó 3 cigarrillos. Justo estos son los elementos que se mencionaron en el informe que lo acusa. Se quedó a dormir y se marchó por la mañana. En las entrevistas que Carles Porta le hace posteriormente, él declarará que cuando volvió realmente no estaba Sansa, no vio el cuerpo, no sabía nada del asesinato. Respecto de los hippies y la tensión creciente, recordemos que en los años 80 y 90 también Thor atrajo a forasteros que huían de la ciudad, buscando una vida alternativa, el llamado grupo de los hippies. Entre ellos estaba Alex, al que ya hemos comentado antes, quien acusó a su propio hermano, Miguel Aguilera, de haber robado coches, engañado a Sansa y que el día que se encontró el cadáver de este, exclamó que al final lo había hecho, refiriéndose a su hermano Miguel. Sansa había acogido a varios de estos jóvenes, vendiéndoles o cediéndoles tierras, incluso se presentaban como sus secretarios. Sin embargo, las relaciones eran tensas. Algunos no querían pagar peajes y el carácter de Aguilera generaba conflictos. Antes hemos dicho que la Guardia Civil en las investigaciones iniciales interrogaron a Pili, una vecina de Thor. Ella declaró que casi todos los hippies eran buena gente, salvo Miguel, a quien describió como agresivo. Aguilera llegó a dejar en casa de Sansa una nota muy extraña, escrita en 2 días diferentes y con 2 letras distintas, donde reclamaba la propiedad de la vivienda, basándose en la supuesta ley germánica, tras más de 9 meses de residencia. Es decir, que le reclamaba a Sansa la vivienda por haber vivido en ella más de 9 meses, según una supuesta ley germánica a la que aludía este Miguel Aguilera. Poco después de salir del juzgado de declarar, el juez le dejó libre, Miguel Aguilera desapareció. Los investigadores creen que Aguilera pudo estar implicado en los negocios turbios de Sansa y que quizás encontró el cadáver antes que nadie, escribiendo la nota para protegerse y luego marchándose. Pero como comentábamos, finalmente fue liberado.
Hablemos ahora del clan Palanca. Palanca, el eterno rival de Sansa, simboliza otra visión de Thor, más tradicional, autoritaria y marcada por un pasado de violencia. Palanca había sobrevivido incluso a una emboscada en 1980, cuando hombres vinculados al promotor inmobiliario Rubén Castañer mataron a 2 de sus trabajadores. Desde entonces Palanca dormía con la escopeta bajo la cama y había jurado no dejarse pisar. Para los investigadores, Palanca tenía motivos de sobra. Sin embargo, no aparecieron pruebas que lo vinculasen directamente al asesinato, ni huellas, ni testigos, ni el arma homicida. Su familia mantenía un conflicto histórico con los Sansa. Palanca practicaba la transhumancia con más de 200 yeguas y defendía su territorio con un carácter áspero y mal genio, aunque algunos vecinos decían de él que hablando claro se le podía tratar. Y en cuanto a su círculo, incluía personajes temidos como Lázaro Moreno, que era violento, guardaespaldas de Palanca y mozo. También encontramos a su hermano Pablo, quien tras la muerte de Palanca, de Jordi Riba, heredaría sus tierras y su ganado. Lázaro también fue sospechoso, pero negó haber estado en Thor en los días del crimen, aunque varios testigos lo situaron allí. Sin embargo, no había pruebas contra Lázaro y nunca fue procesado. Palanca, que había chocado con Sansa por el control de la madera, la carretera y más tarde el negocio del contrabando y la construcción de la pista de esquí. Además, se negó a pactar con los vecinos que habían intentado quitarle derechos sobre la montaña. Tras el asesinato de Sansa, su nombre volvió a estar en boca de todos, aunque ninguna prueba lo incriminó. En el reportaje de Carles Porta, el abogado de Palanca confiesa que en su momento, antes de fallecer, Palanca le confesó que vio quién había matado a Sansa y que además habló de los asesinos en plural. ¿Y qué hay respecto de Rubén Castañer, el promotor inmobiliario? Pues Rubén Castañer es el otro gran actor, un agente inmobiliario que trabajaba en Andorra, que soñaba junto con Sansa con levantar una estación de esquí en Thor. En 1980 sus hombres, Dionisio Rodrigo y Ramón Miró, a quienes había contratado como guardaespaldas tras su rivalidad con Palanca, mataron a 2 trabajadores de este en un violento enfrentamiento. Él fue condenado a indemnizar a las viudas, aunque nunca pagó, y acabó huyendo y desapareciendo. Su enemistad con Palanca era feroz y también tuvo negocios con Sansa. Tras el asesinato, algunos sospecharon que Castañer pudo estar implicado, pero ya estaba desaparecido y nunca volvió a dar la cara. Castañer siempre negó cualquier implicación y nunca se hallaron pruebas concluyentes contra él, pero su sombra aparece en cada conversación sobre el caso, porque había demostrado antes que podía usar la violencia para conseguir lo que quería. Pero hay otras pistas. No todo se reducía a Palanca y Castañer. La montaña había enfrentado a 13 casas durante generaciones. Algunas familias perdieron derechos comunales por no mantener la chimenea encendida. Otras se sintieron traicionadas por los fallos judiciales que acabaron favoreciendo a Sansa. Entre rumores y silencios se habló de pactos rotos, de venganzas antiguas y de manos que quisieron hacer justicia a su manera.
también la familia Sansa entró en el radar. Josep Montaner Sansa no tenía hijos ni esposa. Sus tierras eran objeto de disputas internas. Su sobrino Rosendo fue investigado. Tenía relación con los hippies y asumió parte del cuidado de la montaña después. Recordemos que Sansa había mostrado miedo tras convertirse en el único propietario de la montaña de Thor. Confiesan los testigos y la gente cercana a él, como el grupo de los hippies, que dormía en coches cambiando cada noche de sitio porque decía temer represalias. Sin embargo, no hubo indicios sólidos contra su familia. La Guardia Civil tampoco descartó a gente de fuera, antiguos contrabandistas que habían usado la montaña como ruta, oportunistas que vieron peligrar su negocio cuando Sansa se convirtió en propietario único, incluso vínculos con viejas redes de tráfico que habían usado el puerto de Caboose durante décadas. Pero ninguna de estas líneas prosperó. Alimentaron la sensación de que cualquiera podía haber querido quitar de en medio a un hombre que se había hecho demasiado poderoso. Además, hubo detenciones confusas, como la pareja formada por José Mon Guitart y Marley Pinto Gómez. Esta pareja, que también vivía cerca del grupo de los hippies y en las tierras de Sansa, fueron acusados meses después del asesinato por un testigo poco fiable. Otro personaje que vivía en el pueblo y en los alrededores se llamaba Antonio Gil José. José Mon Guitart y Marley Pinto Gómez estuvieron un año en la cárcel hasta que se celebró el juicio. En el juicio, Antonio Gil José incurrió en muchas contradicciones. Fueron evidentes sus problemas mentales que hundieron el caso. Tras un año en la cárcel, como comentábamos, José Mon Guitart y Marley Pinto Gómez fueron liberados incluso antes de que el juez escribiese el auto. De nuevo, el asesinato quedó sin culpables. Lo que queda claro, después de saber todos estos datos, es que el crimen de Josep Montaner Sansa no puede entenderse sin el mapa de intereses cruzados, contrabando y peajes entre Sansa, Palanca, los hippies, el sueño frustrado de una estación de esquí con inversores andorranos, forasteros que llegaron buscando libertad pero que acabaron atrapados en la violencia local, y viejas rencillas familiares y un pacto comunal que había roto la convivencia desde hace un siglo. La justicia nunca encontró pruebas concluyentes. Ni Palanca, ni los hippies, ni la familia, ni los intereses inmobiliarios pudieron ser señalados con certeza. La montaña, una vez más, guardó su secreto. La realidad es que nadie fue condenado por la muerte de Sansa. Los principales sospechosos fueron señalados, interrogados y vigilados, pero el caso se diluyó en un laberinto de silencios, miedos y falta de pruebas. A partir de aquí, las teorías florecieron, algunas con lógica aplastante, otras rozando la conspiración, y todas revelan algo sobre lo que Thor representa, que es un lugar donde el poder, la codicia y las viejas heridas pueden acabar escribiendo la historia con sangre. La muerte de Sansa no resolvió nada. Su cuerpo sin vida solo alimentó el misterio y reavivó viejas heridas. En juego estaban millones en tierras, rutas de contrabando y un orgullo vecinal que sobrevivió a guerras y dictaduras. Nadie fue condenado, y hasta hoy la montaña de Thor sigue guardando un secreto que nadie se atreve a romper. ¿Quién apagó definitivamente el fuego de Sansa? Si te ha gustado este episodio, déjame tu comentario y sígueme en redes para más misterios. Adiós.